¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente, tan ciegamente, que nunca imaginaste que pudieran ser precisamente ellos quienes te destruyeran? ¿Y qué dirías si te contara que las dos personas que me trajeron a este mundo, que se suponía debían protegerme y guiarme, fueron las mismas que intentaron arrebatarme todo lo que había construido durante toda mi vida? Esta no es simplemente otra historia sobre conflictos familiares o un desacuerdo cualquiera por dinero. Esto es sobre traición en su nivel más profundo, sobre descubrir que los cimientos de toda tu existencia estaban construidos sobre mentiras, manipulación y una avaricia desmedida. Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que sí importa es lo que me sucedió, y cómo una sola firma en un documento que nunca había visto antes me salvó de perderlo absolutamente todo. Comparto esto contigo hoy porque necesito que entiendas algo crucial. Las personas más cercanas a ti, aquellas que te sonríen al otro lado de la mesa del comedor, que te abrazan y te dicen que te aman, pueden estar usando las máscaras más convincentes que jamás hayas visto. Y cuando esas máscaras finalmente caen, la devastación es algo para lo cual jamás podrías prepararte realmente. Esta es mi historia, y la cuento con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, ayude a alguien por ahí a reconocer las señales de advertencia que yo ignoré durante demasiado tiempo. Así que ponte cómodo, porque lo que estoy a punto de compartir contigo te llevará a través del periodo más oscuro de mi vida, a través de salas de tribunales y documentos legales interminables, a través de noches sin dormir y ataques de pánico paralizantes, a través de confrontaciones que destrozaron mi alma y, finalmente, a través de un descubrimiento que resultó ser mi salvación. Antes de sumergirme en la pesadilla que consumió casi 2 años completos de mi vida, necesito que entiendas de dónde vengo. Necesito que veas ese retrato familiar aparentemente perfecto que todos los demás veían, porque ese contraste, esa diferencia tan marcada entre apariencia y realidad, es lo que hizo que esta traición cortara tan increíblemente profundo en mi corazón. Durante mi infancia, yo era ese niño que todos pensaban que lo tenía todo resuelto. Mis padres parecían ser el apoyo incondicional, siempre presentes en los eventos escolares, siempre alentando mis sueños y ambiciones con palabras llenas de orgullo. Mi madre horneaba galletas para las recaudaciones de fondos de la escuela. Mi padre entrenaba mi equipo de béisbol infantil, y desde fuera, mirando hacia adentro, éramos la personificación del sueño americano hecho realidad. Pero esto es lo que he aprendido a través de esta experiencia horrible y desgarradora. Los depredadores más peligrosos son frecuentemente aquellos que saben exactamente cómo mezclarse con la sociedad, cómo interpretar el papel a la perfección, cómo hacer que todos crean que son algo que definitivamente no son. Trabajé toda mi vida adulta para construir algo significativo, algo de lo cual pudiera sentirme genuinamente orgulloso. Después de graduarme de la universidad con honores, algo que me costó noches enteras de estudio sacrificado, inicié mi propio negocio desde cero absoluto. No fue fácil en lo más mínimo. Hubo incontables noches cuando sobreviví a base de fideos instantáneos y café barato, cuando cuestionaba cada decisión que había tomado hasta ese momento, cuando rendirme parecía la única opción lógica que tenía frente a mí. Pero seguí adelante a pesar de todo. Sacrifiqué relaciones significativas, vida social completa, sueño reparador, y muchísimo más para convertir mi sueño en una realidad tangible, y funcionó mejor de lo que había imaginado. Para cuando cumplí 32 años, mi negocio estaba prosperando más allá de mis expectativas más salvajes y optimistas. Tenía empleados que dependían de mí para alimentar a sus familias, clientes que confiaban plenamente en mí y en mi trabajo, y lo más importante de todo, había construido algo de lo que estaba genuina y profundamente orgulloso. Algo que era mío, o al menos eso era lo que yo pensaba con toda mi alma. Verás, cuando inicié mi negocio por primera vez, era joven e inexperto en tantísimas maneras diferentes. Entendía mi industria perfectamente, entendía mi mercado y mis clientes, pero no entendía absolutamente nada del complejo mundo de la estructura empresarial, las protecciones legales necesarias y las salvaguardas financieras que todo empresario debe tener. Y fue precisamente ahí donde mis padres entraron en escena, ofreciéndose amablemente a ayudar. Mi padre, quien había trabajado en finanzas durante décadas enteras, insistió en que podía guiarme a través del proceso de incorporación, ayudarme a establecer el negocio correctamente.
asegurarme de que todo se hiciera de la manera apropiada. Dijo que me ahorraría miles en honorarios legales, y más importante aún, le daría la oportunidad de ser parte de mi éxito como padre orgulloso. ¿Cómo podía negarme a eso? ¿Cómo podía rechazar la oferta cuando mi propio padre, con lágrimas brillando en sus ojos, me dijo lo orgulloso que estaba y cuánto deseaba ayudar a su hijo a triunfar? Así que lo permití sin pensarlo 2 veces. Firmé documentos que él colocaba frente a mí, confiando plenamente en que tenía mis mejores intereses en su corazón. Asistí a reuniones con abogados y contadores que él había seleccionado personalmente, asintiendo mientras discutían sobre estructuras de LLC y estatutos corporativos y acuerdos de accionistas que sonaban tan complicados. Todo parecía tan abrumadoramente complejo, tan técnico y confuso, y yo simplemente me sentía agradecido de tener a alguien en quien confiaba ciegamente guiándome a través de todo ese laberinto legal. Mi madre también desempeñó su papel a la perfección, siempre presente con palabras de aliento constante, siempre recordándome que la familia permanece unida pase lo que pase, que la sangre es más espesa que el agua, que nosotros los Thompson siempre nos cuidamos los unos a los otros sin importar nada. Ella me traía comidas caseras deliciosas cuando trabajaba hasta tarde en la oficina, me llamaba constantemente para verificar cómo estaba y creaba esta atmósfera envolvente de apoyo familiar inquebrantable. Y yo lo creí todo. Dios me ayude. Creí cada palabra individual, cada gesto aparentemente amoroso, cada momento manufacturado de amor parental que me ofrecían. El negocio creció rápidamente durante los siguientes años. Expandimos nuestros servicios significativamente, contratamos más personal calificado, abrimos una segunda ubicación en otra ciudad, y los ingresos comenzaron a fluir en cantidades verdaderamente sustanciales. Estaba viviendo cómodamente por primera vez en toda mi vida, capaz de pagar mis préstamos estudiantiles que me habían perseguido durante años, comprar un automóvil decente que no se descompusiera cada semana, e incluso comenzar a ahorrar para una casa propia. Mis padres parecían genuinamente felices por mi éxito creciente. Le contaban a sus amigos sobre su hijo emprendedor con tanto orgullo, mostraban fotografías del negocio a quien quisiera verlas, y se bañaban en la gloria reflejada de lo que yo había construido con tanto esfuerzo. En las reuniones familiares, yo era la historia de éxito que todos admiraban, el que lo había logrado contra todo pronóstico, y mis padres se posicionaban como los mentores sabios que me habían guiado hacia este logro impresionante. Pero entonces algo cambió de manera sutil. Fue tan gradual al principio, tan imperceptible, que casi no lo noté en absoluto. Mi padre comenzó a hacer preguntas más detalladas y específicas sobre las finanzas del negocio. Quería ver informes trimestrales completos, estados de pérdidas y ganancias minuciosos, contratos detallados con clientes. Lo presentaba como preocupación natural, como el interés genuino de un padre en el bienestar de su hijo. Pero algo en su tono había cambiado notablemente. Había un filo en sus preguntas, una intensidad que se sentía menos como orgullo paternal y más como algo completamente diferente. Algo que hacía que mi estómago se retorciera con una ansiedad que no podía nombrar claramente. El comportamiento de mi madre también cambió de maneras sutiles pero inquietantes. Se volvió más insistente sobre la lealtad familiar, más frecuente con sus recordatorios sobre todo lo que habían hecho por mí, cada sacrificio que habían realizado desde mi nacimiento. Las comidas caseras venían ahora con platos acompañantes de culpa emocional. Las llamadas de verificación se convirtieron en interrogatorios sobre mis decisiones empresariales, mis hábitos de gasto, mis planes futuros para la vida. Cuando comencé a salir seriamente con alguien que pensé podría ser la persona indicada para compartir mi vida, la reacción de mi madre fue visceral e inmediata, casi violenta en su intensidad. Encontró defectos en absolutamente todo sobre mi pareja, creó drama innecesario en cada oportunidad posible, y eventualmente condujo una cuña tan profunda entre nosotros que contribuyó significativamente al fin de esa relación. En ese momento, pensé que simplemente estaba siendo una madre sobreprotectora, incapaz de aceptar que su hijo estaba construyendo una vida independiente de su influencia constante. Ahora entiendo perfectamente que estaba protegiendo su inversión, asegurándose de que nada ni nadie amenazara sus planes a largo plazo que tenían para mí. La primera señal de advertencia real llegó durante una cena familiar aproximadamente 6 meses antes de que todo explotara violentamente.
Estábamos celebrando el 5º aniversario de mi negocio y acababa de firmar un contrato importante que triplicaría nuestros ingresos anuales de manera impresionante. Estaba extasiado, hablando con entusiasmo desbordante sobre planes de expansión y posibilidades futuras emocionantes. Mi padre escuchaba en silencio, apenas tocando su comida, su expresión completamente ilegible para mí. Cuando terminé de hablar con emoción, me miró con ojos que de repente parecían fríos, calculadores, completamente diferentes, y dijo algo que debería haber activado todas las alarmas en mi cuerpo. Dijo textualmente: «Has hecho muy bien con nuestra empresa. Estamos muy orgullosos del crecimiento que hemos logrado juntos. Nuestra empresa. Hemos logrado. No tu empresa. No has logrado tú». Los pronombres me parecieron extraños, pero cuando me reí nerviosamente y lo corregí, diciendo que era mi empresa, la mirada que pasó entre mis padres fue absolutamente escalofriante. Era una mirada de conocimiento compartido, de secretos guardados celosamente, de planes ya en movimiento. Mi madre rápidamente suavizó el momento con su encanto practicado durante décadas, haciendo una broma sobre cómo los padres siempre sienten propiedad sobre los logros de sus hijos, y la conversación siguió adelante sin más incidentes. Pero ese momento se quedó conmigo, persistente. Plantó una semilla de duda que eventualmente crecería hasta convertirse en una sospecha completa y aterradora. La verdadera pesadilla comenzó un martes por la mañana de octubre que jamás olvidaré. Recuerdo la fecha exactamente porque está quemada en mi memoria como una cicatriz que nunca sanará completamente. 15 de octubre. Llegué a mi oficina para encontrar a mi padre ya allí esperándome, lo cual era extremadamente inusual. Tenía una llave del edificio, algo que le había dado años atrás durante la fase de inicio cuando me ayudaba con la configuración inicial, pero rara vez la usaba para entrar sin avisar. Estaba sentado en mi oficina, detrás de mi escritorio personal, con mi computadora abierta frente a él, como si fuera su propio espacio. La presunción de todo aquello, la violación flagrante de mi espacio personal, inmediatamente me puso en alerta máxima. Cuando le pregunté qué demonios estaba haciendo, levantó la vista con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. Era una mezcla perturbadora de determinación férrea, derecho absoluto, y algo que parecía casi como desprecio hacia mí. Me dijo que necesitábamos tener una conversación seria sobre el futuro del negocio sin más demora. Dijo que él y mi madre habían estado discutiendo las cosas extensamente y sentían que era momento de hacer algunos cambios significativos. Querían traer nueva gerencia experimentada, reestructurar completamente el liderazgo de la compañía y hacer una transición hacia lo que él llamó un modelo más sostenible a largo plazo. Estaba completamente confundido, totalmente cegado por este repentino interés en hacer cambios mayores a mi negocio sin consultarme primero. Le pregunté qué quería decir exactamente, qué proponía específicamente, y fue entonces cuando dejó caer la primera bomba devastadora. Me dijo que no estaban proponiendo nada en absoluto, que simplemente me estaban informando de decisiones que ya habían sido tomadas sin mi participación. Dijo que como accionistas mayoritarios de la compañía, tenían el derecho legal absoluto de hacer estos cambios con o sin mi aprobación personal. Accionistas mayoritarios. Las palabras no tenían ningún sentido para mí. Yo era el fundador, el dueño absoluto, la persona que había construido este negocio desde la nada más absoluta. ¿Cómo podían posiblemente ser accionistas mayoritarios de algo que yo había creado? Le dije que estaba equivocado, que debía estar confundido sobre cómo estaba estructurado el negocio legalmente. Y fue entonces cuando sonrió de una manera que me heló la sangre. No era una sonrisa cálida, no la sonrisa de un padre amoroso para nada. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando años enteros para revelar una trampa cuidadosamente construida con paciencia infinita. Se inclinó hacia su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Mientras los extendía sobre mi escritorio en mi oficina, en mi edificio, comenzó a explicarme qué era exactamente lo que estaba mirando con horror creciente. Los papeles de incorporación que había firmado 7 años atrás, aquellos que él me había guiado a completar, aquellos en los que había confiado ciegamente que fueran correctos, no decían lo que yo pensaba que decían. Según estos documentos aterradores, el negocio no estaba estructurado como una LLC simple conmigo, como único propietario. En cambio, estaba configurado como una corporación
con múltiples accionistas claramente definidos, y la mayoría de esas acciones, 51% para ser exactos, estaban en posesión conjunta de mis padres. Yo aparecía listado como poseedor de 49%. De alguna manera, imposiblemente, me había convertido en propietario minoritario de mi propia empresa que yo había creado. Mis manos temblaban violentamente mientras recogía los documentos, escaneando página tras página de lenguaje legal, que de repente no se parecía en nada a lo que recordaba haber firmado. ¿Cómo era esto posible? Exigí saber qué había hecho, qué tipo de fraude había cometido contra mí, pero él permaneció completamente calmo, casi divertido por mi angustia visible. Explicó que todo era completamente legal desde el punto de vista jurídico. Yo había firmado cada documento voluntariamente sin coacción. Mi firma estaba en cada página que importaba legalmente, y si no le creía, era más que bienvenido a llevarlo a cualquier abogado que quisiera consultar. Ellos confirmarían que el papeleo era absolutamente sólido e inquebrantable. Sentí como si el piso hubiera desaparecido completamente debajo de mí. La habitación comenzó a girar descontroladamente. Mi visión se nubló por completo, y pensé que realmente podría vomitar justo ahí sobre la alfombra de mi oficina. Esto no podía ser real bajo ninguna circunstancia. Esto tenía que ser algún tipo de pesadilla horrible de la que despertaría en cualquier momento. Pero la voz de mi padre seguía sonando sin parar, explicando sus planes para el negocio con detalle clínico, su visión para su futuro sin mi participación real, y cómo yo podría continuar involucrado en una capacidad reducida si elegía cooperar dócilmente, si elegía cooperar, como si tuviera alguna maldita opción en el asunto, como si no acabaran de revelarme que habían robado el trabajo de toda mi vida a través del engaño más vil y la traición más profunda imaginable. Le pregunté por qué con voz quebrada. Era todo lo que podía lograr decir en ese momento. Solo esa palabra simple, cargada con todo el dolor y la confusión y la incredulidad que me estaba destrozando desde adentro. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué harían esto a su propio hijo? Su respuesta fue escalofriantemente pragmática, fría como el hielo. Dijo que habían invertido años completos de sus vidas ayudándome, guiándome con su experiencia, apoyándome incondicionalmente. Habían proporcionado el conocimiento y la experiencia que hicieron posible el negocio en primer lugar. Era solo justo que recibieran compensación apropiada por sus contribuciones invaluables. Y además, estaban envejeciendo rápidamente, pensando seriamente en el retiro, y necesitaban asegurar su futuro financiero de alguna manera. ¿Qué mejor forma que a través de un negocio exitoso que ellos habían ayudado a crear desde el principio? Las justificaciones siguieron llegando sin parar, cada una más insultante que la anterior, pero lo que más me impactó fue la ausencia completa y absoluta de remordimiento. Genuinamente creía que no había hecho nada malo en lo absoluto. En su mente retorcida, simplemente había sido inteligente, estratégico, aprovechando una oportunidad que se presentó frente a él. El hecho de que la oportunidad fuera la confianza ciega de su propio hijo no parecía entrar en sus cálculos morales para nada. No recuerdo exactamente qué dije después de eso. Sé que grité con toda mi alma. Sé que le dije que saliera de mi oficina inmediatamente, que saliera de mi edificio, que saliera de mi vida para siempre. Sé que dije cosas sobre traición y confianza, y qué clase de padres podrían hacer esto a su propio hijo sin sentir nada. Escuchó mi arrebato con una paciencia insultante, como un padre esperando que pase el berrinche de un niño pequeño, y luego me informó con calma que este ya no era solo mi edificio. Era su edificio también. Legalmente hablando, legalmente, tenían más derecho a estar allí que yo mismo. Luego se fue tranquilamente, llevándose su carpeta de documentos condenatorios consigo, dejándome solo en una oficina que de repente se sentía como territorio extranjero. Me senté allí durante horas interminables, incapaz de moverme, incapaz de pensar con claridad, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder en mi vida. Mis empleados entraban y salían del edificio, algunos tocando mi puerta para verificar si estaba bien, pero no podía enfrentarlos en ese estado. ¿Cómo podía decirles que el negocio para el que trabajaban, los empleos de los que dependían sus familias, posiblemente no pertenecían a la persona que pensaban que era la dueña? ¿Cómo podía explicarles que su jefe había sido lo suficientemente estúpido, lo suficientemente ingenuo,
lo suficientemente confiado como para firmar y regalar su propia empresa a sus propios padres manipuladores. Esa noche no fui a casa para nada. No podía enfrentar eso. En cambio, conduje sin rumbo por toda la ciudad durante horas, mi mente corriendo frenéticamente a través de años de recuerdos, reexaminando cada interacción con mis padres a través de esta nueva lente horrible y reveladora. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando esto exactamente? ¿Era desde el principio mismo, cuando les conté por primera vez sobre mi idea de negocio con entusiasmo? ¿O el plan se desarrolló gradualmente, un esquema oportunista que creció conforme se dieron cuenta de cuán exitoso se volvería el negocio? Cada palabra alentadora que me habían dicho, cada muestra de apoyo aparente, cada momento de lo que pensé era orgullo paternal genuino. ¿Había sido todo manipulación calculada desde el inicio? ¿Me habían amado alguna vez realmente? ¿O simplemente había sido un medio para un fin, una marca crédula en un juego de estafa a largo plazo? Las preguntas me atormentaban sin descanso, pero no tenía respuestas satisfactorias para ninguna. Lo que sí sabía con certeza era que necesitaba ayuda desesperadamente. Necesitaba a alguien que pudiera decirme si lo que habían hecho era realmente legal, si esos documentos eran verdaderamente inquebrantables, si había alguna manera posible de luchar contra este robo descarado. A la mañana siguiente, exhausto y funcionando con nada más que rabia pura y cafeína excesiva, comencé a llamar a abogados frenéticamente. Los primeros 3 abogados que consulté me dijeron esencialmente lo mismo. Si yo había firmado los documentos, si mi firma era auténtica y había firmado voluntariamente sin coacción física, entonces la estructura corporativa era completamente legal. Un abogado, un hombre de mediana edad con ojos amables que parecía genuinamente comprensivo con mi situación devastadora, me explicó que este tipo de escenario era más común de lo que yo podría pensar desafortunadamente. Padres, socios comerciales, cónyuges, asesores de confianza que lentamente se posicionan estratégicamente para tomar control del trabajo de otra persona. Dijo que a menos que pudiera probar fraude claro, coacción física o alguna forma de tergiversación significativa en el momento de firmar, mis opciones eran extremadamente limitadas legalmente. Sugirió que considerara negociar con mis padres, intentar comprar de vuelta sus acciones fraudulentas, quizás llegar a algún tipo de acuerdo que me devolviera el control de mi empresa eventualmente. Pero el pensamiento mismo de negociar con ellos, de tratar esta traición imperdonable como una simple transacción comercial, me enfermó físicamente hasta las náuseas. ¿Por qué debería tener que comprar de vuelta lo que era legítimamente mío desde el principio? ¿Por qué debería recompensar su engaño elaborado con un pago sustancial? La frustración y la sensación de impotencia absoluta era completamente abrumadora para mí. Había construido algo hermoso, algo de lo que estaba profundamente orgulloso, y ahora me decían que legalmente yo lo había regalado todo. La injusticia de todo aquello me consumía por completo. Dejé de dormir más de unas pocas horas por noche. Dejé de comer con regularidad. Perdí peso notablemente. Desarrollé problemas de salud relacionados con el estrés extremo. Y me encontré teniendo ataques de pánico paralizantes en momentos aleatorios durante todo el día. Mis empleados comenzaron a notar que algo estaba seriamente mal conmigo, pero no podía obligarme a decirles la verdad horrible. Durante este tiempo terrible, mis padres hicieron su siguiente movimiento calculado. Comenzaron a aparecer en la oficina regularmente, insertándose en las operaciones comerciales cotidianas, cuestionando abiertamente mis decisiones frente a todos, y dejando muy claro a cada persona que tenían autoridad igual o mayor que la mía. Mi padre entraba en reuniones con clientes sin invitación. Mi madre contradecía instrucciones que yo daba al personal directamente, y juntos crearon una atmósfera tóxica de confusión y lealtad dividida que era insoportable. Algunos de mis empleados, aquellos que habían estado conmigo desde el principio, estaban claramente perturbados por este cambio repentino en la dinámica laboral. Otros, especialmente las contrataciones más nuevas, no entendían la historia completa y simplemente aceptaban que así era como funcionaban las cosas normalmente. El negocio que había construido con tanto amor estaba siendo arrebatado de mí pieza por pieza, justo frente a mis ojos impotentes, y parecía completamente incapaz de detenerlo. Mi madre interpretó su papel a la perfección absoluta, como siempre lo había hecho toda su vida. En público, alrededor de mis empleados y asociados comerciales, era la madre preocupada,
la madre solidaria que solo quería ayudar a su hijo a tener éxito en la vida. Pero en privado, cuando éramos solo nosotros tres, su máscara se deslizaba completamente. Me decía que estaba siendo desagradecido con ellos, que debería estarles agradeciendo por su previsión en lugar de luchar contra ellos tan tercamente. Decía que si hubiera sido más inteligente, más cuidadoso, más astuto en los negocios, esto nunca habría sucedido en primer lugar. Esencialmente, me culpaba directamente por su traición imperdonable, convirtiendo mi confianza en un defecto de carácter, mi amor en una debilidad patética. El gaslighting era incesante y ejecutado con maestría diabólica. ¿Alguna vez has sido traicionado por alguien a quien amabas profundamente? ¿Alguna vez has tenido tu realidad completamente destrozada por personas en quienes confiabas implícitamente? Cuéntamelo en los comentarios abajo, porque te digo algo, pasar por esto completamente solo es una de las cosas más difíciles que jamás he soportado en mi vida, pero no estaba completamente sola, aunque me tomó un tiempo darme cuenta de ello. Uno de mis empleados senior, Marcus, quien había estado conmigo desde el segundo año del negocio, me abordó discretamente un día después del trabajo. Había notado la tensión palpable, la lucha de poder evidente, y podía ver claramente que me estaba desmoronando emocionalmente. Más importante aún, había notado algunas irregularidades preocupantes en la forma en que mis padres estaban manejando ciertos asuntos comerciales importantes. No tenía pruebas concretas de nada ilegal, pero sus instintos le decían que algo estaba muy mal en toda esta situación. Marcus me dio el nombre de una abogada que su primo había usado en una disputa comercial compleja y exitosa. Dijo que esta abogada, Catherine Reynolds, tenía una reputación sólida de ser tenaz, creativa y dispuesta a tomar casos que parecían completamente imposibles de ganar. Yo era escéptica. Ya había hablado con múltiples abogados que me habían dicho que no había nada que hacer legalmente, pero en este punto desesperado, no tenía absolutamente nada que perder intentándolo. Hice la cita para la semana siguiente, y conforme se acercaba ese día, sentí una mezcla extraña de esperanza desesperada y certeza aplastante de que esto también no llevaría a ninguna parte útil. El día que conocí a Catherine Reynolds, entré a su oficina esperando otra consulta comprensiva, pero finalmente inútil como las anteriores. Su oficina era modesta, no una de esas firmas de abogados imponentes con vestíbulos de mármol y recepcionistas intimidantes que te miran con desdén. Era una práctica pequeña, solo ella y 2 asociados trabajando, funcionando desde una casa de piedra convertida en el área más antigua del centro de la ciudad. Catherine misma tenía alrededor de 50 y tantos años, con cabello gris acero recogido hacia atrás en un moño práctico y ojos penetrantes que parecían ver directamente a través de cualquier fachada que pudieras estar presentando al mundo. Me senté y comencé a contar mi historia dolorosa, las palabras saliendo en un desorden caótico de dolor y frustración acumulada. Le mostré los documentos que mi padre había presentado con tanta confianza. Expliqué cómo se había establecido el negocio originalmente. Describí los años de lo que ahora entendía había sido manipulación cuidadosamente orquestada desde el principio. Ella escuchó sin interrumpir ni una sola vez, tomando notas ocasionales, su expresión no revelando nada de lo que podría estar pensando internamente. Cuando finalmente me quedé sin palabras, emocionalmente exhausta y convencida de que me diría lo mismo que todos los demás, se quedó en silencio durante un largo momento que me pareció eterno. Luego dijo algo que encendió el primer destello de esperanza real que había sentido en semanas interminables. Dijo con voz firme: «Déjame ver cada documento que firmaste cuando se incorporó el negocio, cada página individual. Y necesito los registros corporativos completos, todas las actas de reuniones, todas las comunicaciones de accionistas, todo lo que tus padres hayan archivado con el Estado. No dejes nada fuera, incluso si parece completamente irrelevante». Había algo en su tono de voz, un indicio de sospecha o quizás intuición profesional, que sugería que podría estar viendo un ángulo que otros abogados habían pasado por alto completamente. Le dije que le conseguiría absolutamente todo, aunque no estaba segura de cómo accedería a todos los registros corporativos, ya que mis padres ahora controlaban gran parte de esa información celosamente. Catherine sonrió ligeramente y dijo que eso en sí mismo era realmente interesante. Si estaban restringiendo mi acceso a registros corporativos que yo, como accionista legítimo, tenía derecho legal a ver, eso podría ser un problema serio para ellos eventualmente. Durante la semana siguiente, trabajé frenéticamente para reunir cada pedazo de papel,
cada correo electrónico, cada archivo digital relacionado con la incorporación y estructura del negocio. Parte de ello lo tenía en mis archivos personales en casa. Parte de ello tuve que solicitarlo formalmente del negocio, citando mis derechos como accionista, lo cual provocó llamadas furiosas de mi padre exigiendo saber qué demonios estaba haciendo exactamente. No le conté sobre Catherine ni sobre mi plan. No le dije a nadie excepto a Marcus, quien me ayudó a compilar todo discreta y silenciosamente sin levantar sospechas. Cuando entregué 3 cajas grandes de documentos a la oficina de Catherine, ella y sus asociados se sumergieron en ellos con una intensidad que era casi intimidante de presenciar. Me dijo que podría tomar algunas semanas, revisar todo minuciosamente, y que debía prepararme mentalmente para la posibilidad de que incluso con toda esta información no encontráramos un camino viable hacia adelante. Pero también dijo algo que me sostuvo durante esas agonizantes semanas de espera ansiosa. Dijo con convicción: en mi experiencia profesional, las personas que hacen algo tan calculado, tan deliberadamente engañoso, usualmente cometen un error en alguna parte. Están tan confiados en su inteligencia superior que se vuelven descuidados con los detalles pequeños, y los detalles son donde los casos se ganan o se pierden definitivamente. Así que esperé con paciencia forzada. Y mientras esperaba, la situación en el negocio continuaba deteriorándose rápidamente. Mis padres se volvieron cada vez más agresivos en su toma de control, tomando decisiones unilaterales sobre la dirección de la compañía, hablando con clientes importantes sin mi conocimiento, e incluso discutiendo abiertamente la venta del negocio a un competidor más grande, algo a lo que yo nunca habría accedido jamás, pero algo que podían hacer legalmente sin mi consentimiento como accionistas mayoritarios. Estaba viendo cómo el trabajo de mi vida estaba siendo desmantelado sistemáticamente, y la impotencia era absolutamente sofocante. Finalmente, después de 3 semanas que se sintieron como 3 años completos de agonía, Catherine me llamó a su oficina con urgencia en su voz. Cuando llegué, tenía documentos extendidos sobre cada superficie disponible, su escritorio, la mesa de conferencias, incluso partes del piso alfombrado. Sus asociados también estaban allí presentes, y los 3 se veían cansados pero energizados, de la manera en que las personas se ven cuando han estado trabajando las 24 horas en algo verdaderamente importante. Catherine fue directa al punto sin rodeos. Dijo con emoción contenida: encontré algo significativo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo claramente en mis oídos. Explicó que ella y su equipo habían revisado meticulosamente cada página individual de documentación, comparando firmas cuidadosamente, comparando fechas, examinando la secuencia de eventos y presentaciones ante el Estado. Y en esa montaña masiva de papeleo, habían encontrado un documento que no encajaba del todo con los demás. Era un acuerdo de accionistas, fechado 2 días después de que se presentaran los papeles de incorporación originales, que delineaba la distribución de acciones y los derechos asociados con esas acciones específicamente. Mi firma aparecía en este documento crucial, justo allí en la línea de firma en la parte inferior. Pero esto es lo que Catherine había notado con su ojo entrenado. La firma no coincidía exactamente con mis otras firmas auténticas. Era cercana, muy cercana en apariencia general, pero había diferencias sutiles en la forma en que se formaban ciertas letras específicas. La había comparado con mi firma en los documentos de incorporación originales, con mi firma en contratos con clientes a lo largo de los años, con mi firma en papeleo comercial rutinario, y con mi firma en el documento que había firmado al contratarla a ella como abogada. La firma en este acuerdo crucial de accionistas era lo suficientemente diferente como para plantear preguntas serias sobre su autenticidad, pero no era solo la firma lo que llamó la atención de Catherine profesionalmente, era el momento y las circunstancias que rodeaban ese documento. Me guió paso a paso a través de su razonamiento lógico. Los documentos de incorporación que definitivamente había firmado mostraban que el negocio se establecía como una LLC estándar conmigo como única propietaria. Esos eran legítimos, presentados correctamente, y exactamente lo que pensé que estaba firmando en ese momento. Pero luego, solo 2 días después, apareció este acuerdo de accionistas misterioso, que esencialmente convertía la estructura de propiedad y distribuía acciones a mis padres sin mi conocimiento real. No tenía ningún recuerdo de firmar este documento específico. Ciertamente no recordaba reunirme con nadie 2 días después de la incorporación,
para firmar papeleo adicional tan importante. Y cuando Catherine me mostró la firma del testigo en el documento, requerida en nuestro estado para este tipo de acuerdo, era alguien de quien nunca había escuchado hablar en mi vida, alguien que supuestamente me vio firmar este documento en un momento y lugar que no podía explicar en absoluto. Catherine luego me mostró algo más que había descubierto durante su investigación exhaustiva. La presentación original de LLC, la que definitivamente recordaba haber hecho personalmente, había sido enmendada 4 meses después de la incorporación inicial. La enmienda cambió la estructura del negocio de una LLC a una corporación y listó a mis padres como accionistas por primera vez. Esta enmienda también llevaba mi firma aparentemente, pero nuevamente no tenía ningún recuerdo de haberla firmado. Más importante aún, la dirección listada para mí en esta enmienda era la casa de mis padres, no mi propia dirección personal donde vivía, y el correo electrónico asociado con la presentación era una cuenta de correo electrónico que nunca había visto antes en mi vida, aunque estaba a mi nombre. La imagen que Catherine estaba pintando se volvía cada vez más clara y más condenatoria con cada detalle adicional. Ella creía firmemente, aunque aún no podía probarlo definitivamente, que mis padres habían creado estos documentos adicionales y falsificado mi firma deliberadamente. Habían usado su acceso a mi información personal, su familiaridad íntima con mi firma a lo largo de años y su posición de confianza absoluta para crear un rastro de papel falso que mostraba que yo voluntariamente les daba propiedad mayoritaria del negocio. La incorporación original que había hecho era completamente legítima. Todo lo que vino después era potencialmente fraudulento de principio a fin. Pero aquí es donde se complicaba la situación, explicó Catherine con cuidado. Probar la falsificación de firma no es tan sencillo como podría parecer en las películas. Necesitaríamos un examinador forense de documentos calificado, alguien que pudiera analizar las firmas científicamente y potencialmente testificar que no eran auténticas. Necesitaríamos establecer que yo no estaba en la ubicación especificada cuando estos documentos supuestamente fueron firmados. Necesitaríamos probar que el testigo que supuestamente me vio firmar era inexistente o cómplice en el fraude. Y necesitaríamos hacer todo esto mientras mis padres tenían acceso a representación legal costosa y sin duda lucharían contra nosotros con cada recurso que tuvieran disponible. El caso que Catherine estaba proponiendo sería difícil, costoso y emocionalmente devastador para todos los involucrados. Significaría acusar públicamente a mis padres de fraude y falsificación criminal. Significaría potencialmente cargos criminales, no solo litigación civil. Significaría meses o posiblemente años de batalla legal intensa, sin ninguna garantía absoluta de éxito al final. Y significaría la destrucción permanente de cualquier relación con mis padres, aunque honestamente, eso se sentía como si ya se hubiera ido para siempre. Me senté en su oficina, mirando esa firma que era mía pero no del todo mía, y tuve que tomar una decisión crucial. Podía alejarme, aceptar que había sido superada estratégicamente por personas más despiadadas de lo que podría haber imaginado, e intentar reconstruir algo nuevo desde cero. O podía luchar con todo lo que tenía, sabiendo que la lucha misma me consumiría, me costaría todo lo que tenía, y aún así podría terminar en fracaso completo. ¿Has enfrentado alguna vez una elección donde cada opción parecía absolutamente imposible? ¿Donde sabías que sin importar qué decidieras, perderías algo irreemplazable? Quiero escuchar sobre ello en los comentarios, porque te digo sinceramente, ese momento en la oficina de Catherine fue uno de los más oscuros de toda mi vida. Pero mientras estaba sentada allí contemplando, algo se cristalizó dentro de mí con claridad absoluta. No se trataba del dinero, aunque el negocio valía una cantidad sustancial en ese punto. Ni siquiera se trataba completamente del negocio en sí, aunque había vertido mi alma en construirlo desde cero. Se trataba del principio fundamental. Se trataba de negarme a dejar que las personas salieran impunes con este nivel de traición y engaño. Se trataba de ponerme de pie y decir que esto estaba mal, que lo que habían hecho era profundamente inmoral, y que no me iría en silencio hacia la noche mientras ellos se beneficiaban de su manipulación elaborada. Miré a Catherine directamente a los ojos, y le dije que procediera con el caso sin reservas. Le autoricé a contratar al examinador forense de documentos, a comenzar a construir nuestra evidencia meticulosamente, a presentar cualquier acción legal que fuera necesaria. Le dije que no me importaba lo que me costara, financiera o emocionalmente. Iba a luchar con todo lo que tenía. El alivio en su rostro fue claramente visible. Evidentemente había esperado que tomara esta decisión valiente,
y me prometió solemnemente que haría todo lo posible en su poder para conseguirme justicia. Pero también me advirtió seriamente que una vez que comenzáramos por este camino legal, no habría vuelta atrás posible. Mis padres sabrían que los estaba desafiando y tomarían represalias con ferocidad. Los guantes se quitarían de ambos lados del conflicto. Le dije que entendía perfectamente y que estaba lista para enfrentarlo. En realidad no estaba realmente lista. Nadie puede estar verdaderamente listo para lo que estaba a punto de suceder, pero estaba completamente comprometida con la lucha. Catherine se movió rápidamente con eficiencia impresionante. En cuestión de días, había contratado a la doctora Ellen Martínez, una reconocida examinadora forense de documentos que había testificado en docenas de casos de alto perfil a nivel nacional. La doctora Martínez comenzó su análisis científico de las firmas disputadas, usando técnicas que no entendía completamente pero que involucraban microscopía avanzada, análisis espectral y comparación con muestras auténticas conocidas. Mientras ella trabajaba en ese aspecto crucial, Catherine y sus asociados comenzaron a investigar al testigo que supuestamente me había visto firmar el acuerdo de accionistas misterioso. Descubrieron que esta persona, un nombre que no significaba absolutamente nada para mí, en realidad era un ex empleado de la firma de contabilidad que mi padre había usado durante décadas completas. Más investigación reveló que esta persona había estado presente en varias reuniones comerciales a las que mi padre había asistido a lo largo de años, pero yo nunca los había conocido personalmente. La implicación era cristalina. Esta era alguien que mi padre conocía bien, alguien que podría haber estado dispuesto a atestiguar falsamente un documento por razones que todavía estábamos intentando descubrir. Mientras tanto, Catherine presentó una demanda formal, alegando fraude, falsificación y violación del deber fiduciario. El momento en que esos papeles legales fueron entregados a mis padres fue el momento en que todo verdaderamente explotó con furia. Respondieron con una agresividad y maniobras legales agresivas que honestamente me sorprendieron con su intensidad despiadada. Contrataron una de las firmas de abogados más caras del estado entero, un equipo de abogados cuyas tarifas por hora eran absolutamente astronómicas. Su estrategia se volvió inmediatamente aparente para todos. Nos enterrarían en mociones interminables, solicitudes de descubrimiento y desafíos procesales, intentando quebrarme financieramente y forzarme a abandonar el caso por agotamiento. Presentaron contrademandas alegando que yo estaba haciendo acusaciones fraudulentas maliciosas, dañando su reputación impecable e incumpliendo mis deberes fiduciarios como oficial de la corporación. No buscaban solo defenderse, sino destruirme financiera y legalmente por completo. Los siguientes 6 meses fueron un tipo especial de infierno que no le deseo a nadie. Cada aspecto de mi vida fue escrutado, cuestionado y destrozado minuciosamente. Deposiciones donde los abogados de mis padres hacían preguntas invasivas sobre mi competencia mental, mi perspicacia comercial, mi salud mental histórica, intentando pintar un retrato de alguien que era inestable y no podía confiar en recordar con precisión qué documentos había o no había firmado. Demandas de descubrimiento que requerían que entregara años de registros personales, correos electrónicos privados, mensajes de texto, cualquier cosa que pudiera ser retorcida para apoyar su narrativa falsa sobre mí. Y a través de todo esto, el negocio continuaba sufriendo terriblemente. La batalla legal era registro público, y los rumores se extendieron por nuestra industria como un incendio forestal incontrolable. Los clientes se pusieron nerviosos, algunos llevando su negocio a otros lugares, en lugar de estar asociados con una compañía envuelta en un litigio tan dramático y público. Los empleados comenzaron a irse, incómodos con la atmósfera tóxica e inciertos sobre el futuro de la compañía. Los ingresos que habían estado creciendo constantemente comenzaron a disminuir dramáticamente, y observé impotente cómo todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse a mi alrededor. Mis padres no mostraron ninguna misericordia en absoluto. En las presentaciones judiciales, me retrataban como una hija ingrata que siempre había sido difícil, que tenía problemas de salud mental que hacían que mis percepciones fueran poco confiables, que ahora estaba lanzándose contra ellos porque no era lo suficientemente madura para compartir crédito por el éxito del negocio. Sacaron a relucir cosas de mi infancia, terapeutas que había visto cuando era adolescente, luchas académicas que había superado, relaciones que habían terminado mal,
retorciendo absolutamente todo en evidencia de mi supuesta inestabilidad mental. El asesinato de carácter fue metódico y brutalmente ejecutado. Hubo momentos cuando quise rendirme completamente, cuando el costo emocional parecía demasiado alto para soportar, cuando cuestionaba si cualquier cantidad de justicia valía este nivel de sufrimiento psicológico. Lloré más durante esos meses que en toda mi vida combinada. Tenía pesadillas recurrentes sobre salas de tribunales y firmas falsificadas, y los rostros de mis padres retorcidos con desprecio absoluto. Desarrollé ansiedad tan severa que tuve que comenzar medicación solo para funcionar día a día en lo más básico. Pero Catherine me mantuvo con los pies en la tierra constantemente. Me recordaba sin cesar que esto era exactamente lo que ellos querían, que esta estrategia agresiva estaba diseñada específicamente para quebrarme mentalmente, y que la mejor venganza posible era negarme a ser quebrada por ellos. Y entonces, 8 meses después de iniciado el litigio, la doctora Martínez completó su análisis forense exhaustivo. Nunca olvidaré el día que Catherine me llamó a su oficina para revisar los hallazgos científicos. La doctora Martínez estaba allí en persona y expuso sus conclusiones con precisión científica y certeza absoluta inquebrantable. La firma en el acuerdo de accionistas definitivamente no era mía. La doctora Martínez había analizado docenas de características microscópicas: presión del bolígrafo, formación de letras, espaciado, ángulos, patrones de flujo y aspectos más técnicos de lo que podía comprender completamente. Había comparado la firma disputada con más de 30 ejemplos autenticados de mi firma de varios puntos diferentes en el tiempo. Su conclusión, que declaró que podía defender en el tribunal con confianza absoluta, era que la firma en el acuerdo de accionistas era una simulación. Alguien había intentado copiar mi firma y habían hecho un trabajo decente superficialmente, pero definitivamente no era auténtica. Además, había analizado la firma en la enmienda de LLC que cambió la estructura del negocio, y llegó exactamente a la misma conclusión científica. Esa firma también era una falsificación clara. Pero esto es lo que hizo sus hallazgos aún más poderosos legalmente. También había analizado otras firmas en estos documentos, incluyendo las firmas de mi padre, y esas sí eran completamente auténticas, lo cual significaba que mi padre había firmado documentos que contenían versiones falsificadas de mi firma. Había sido testigo de que estos documentos se presentaran ante el Estado, documentos que sabía, o debería haber sabido, que contenían firmas fraudulentas. La evidencia de fraude deliberado y premeditado era ahora sustancial y respaldada por una experta que podría resistir cualquier contrainterrogatorio. Catherine inmediatamente presentó quejas enmendadas, agregando reclamos de fraude criminal, y solicitó un juicio sumario sobre ciertos aspectos del caso. También envió copias del informe de la doctora Martínez a la oficina del fiscal del distrito, sugiriendo que los cargos criminales podrían ser apropiados dado el nivel de fraude documentado. La oficina del fiscal comenzó su propia investigación criminal independiente. Cuando mis padres y sus abogados recibieron el informe devastador de la doctora Martínez, su respuesta fue predecible pero aún así impactante en su audacia descarada. Afirmaron que yo debía haber olvidado firmar los documentos, que el estrés del litigio estaba afectando mi memoria claramente, y que su propio experto en escritura a mano disputaría los hallazgos de la doctora Martínez eventualmente. Sugirieron que tal vez había estado bebiendo o exhausta cuando firmé, y eso explicaba las variaciones en la firma. Lanzaron cada posible explicación alternativa imaginable contra la pared, esperando que algo se pegara y convenciera a alguien. Pero su posición legal se estaba debilitando visiblemente, y todos los involucrados lo sabían. Las mociones procesales y tácticas agresivas se desaceleraron significativamente. Sus abogados comenzaron a hacer insinuaciones sobre un posible acuerdo, sugiriendo que tal vez podríamos resolver este asunto sin más litigio costoso. La respuesta de Catherine fue absolutamente firme. El único acuerdo que yo consideraría era una devolución completa del negocio a mi única propiedad, un reconocimiento formal de lo que habían hecho y reembolso de todos mis costos legales acumulados. Mis padres rechazaron estos términos inicialmente, pero el hecho de que incluso estuvieran discutiendo un acuerdo mostraba que sabían que su posición se estaba volviendo legalmente insostenible. El caso se dirigía inevitablemente hacia juicio, y conforme nos acercábamos a la fecha del juicio, Catherine y su equipo se prepararon meticulosamente. Teníamos a la doctora Martínez lista para testificar con su evidencia científica.
Teníamos la investigación sobre el supuesto testigo que me había visto firmar documentos. Teníamos evidencia del comportamiento sospechoso de mis padres, su repentino interés aumentado en las finanzas del negocio justo antes de que aparecieran estos documentos disputados, y sus intentos agresivos de tomar control inmediatamente después de que los documentos fueron presentados. Teníamos testimonio experto sobre las inconsistencias de tiempo y la información sospechosa de dirección y correo electrónico. Y teníamos algo más que emergió durante el descubrimiento legal. Comunicaciones por correo electrónico entre mis padres, discutiendo sus planes de retiro y mencionando el negocio como su fondo de seguridad y su garantía financiera, fechados desde antes de que el negocio siquiera fuera incorporado oficialmente. Estos correos electrónicos sugerían fuertemente premeditación, que habían planeado desde el principio absoluto posicionarse como propietarios de mi negocio desde su concepción. El juicio estaba programado para durar 3 semanas completas. El fin de semana antes de que estuviera programado para comenzar, yo era un desastre nervioso total. Catherine intentó prepararme para lo que vendría, el testimonio que tendría que dar bajo juramento, el contrainterrogatorio que enfrentaría, la probabilidad de que tendría que sentarme allí y escuchar a mis padres mentir bajo juramento, pintándome como mentalmente inestable o deshonesta. Me advirtió que los juicios son impredecibles por naturaleza, que incluso con evidencia sólida, los jurados pueden ser influenciados por factores inesperados, y que necesitaba prepararme mentalmente para cualquier resultado posible. Ese domingo por la noche, antes de que el juicio comenzara el lunes por la mañana, estaba en casa intentando sin éxito dormir, cuando mi teléfono sonó inesperadamente. Era Catherine, llamando a las 11 de la noche, lo cual inmediatamente hizo que mi corazón comenzara a latir frenéticamente. Me dijo que los abogados de mis padres acababan de contactarla con una nueva propuesta de acuerdo sorprendente. Mis padres estaban dispuestos a firmar de vuelta sus acciones reclamadas hacia mí, reconociendo que había habido errores en el papeleo corporativo, a cambio de que yo aceptara no perseguir cargos criminales y no discutir públicamente los términos del acuerdo jamás. Era una capitulación completa y total, aunque todavía estaban intentando salvar la cara caracterizándolo como acuerdo mutuo, en lugar de admisión de fraude. Catherine dijo que la decisión final era completamente mía, pero expuso las consideraciones con claridad brutal. Si procedíamos a juicio y ganábamos, lo cual ella creía firmemente que haríamos, obtendría una sentencia judicial a mi favor, una vindicación pública y posiblemente consecuencias criminales para mis padres. Pero también significaría 3 semanas más de testimonio de juicio, la hemorragia continua de la reputación y finanzas de mi negocio, y la devastación emocional continua. Si aceptaba este acuerdo, recuperaría mi negocio inmediatamente, podría comenzar a reconstruir, y podría terminar esta pesadilla sin más trauma. Pero tendría que dejarlos escapar de consecuencias significativas por lo que habían hecho, y tendría que mantenerme en silencio sobre todo el asunto. Era una elección imposible, y sin embargo, sabía que tenía que tomarla inmediatamente. La oferta de acuerdo estaba condicionada a la aceptación antes de que comenzara el juicio, una táctica de presión diseñada para forzar mi mano. Le pregunté a Catherine qué pensaba que debería hacer, y dijo algo que siempre recordaré con claridad. Dijo: «Me convertí en abogada para conseguir justicia para las personas. Pero he aprendido a lo largo de los años que la justicia viene en diferentes formas. A veces es una victoria en la sala del tribunal y la sentencia de un juez. A veces es recuperar tu vida y la libertad de avanzar. Solo tú puedes decidir qué forma de justicia necesitas realmente». Me senté con el teléfono presionado contra mi oreja, pensando en todo por lo que había pasado, todo lo que había perdido, todo lo que había aprendido sobre la confianza y la traición, y la oscuridad que puede esconderse dentro de las personas que amamos. Y me di cuenta de que lo que más quería no era venganza, por más satisfactoria que pudiera ser en el momento. Lo que quería era mi vida de vuelta. Lo que quería era la libertad de reconstruir sin esto colgando sobre mí eternamente. Lo que quería era cortar todos los lazos con estas personas que me habían lastimado tan profundamente y nunca tener que pensar en ellos nuevamente. Le dije a Catherine que aceptara el acuerdo con una condición adicional, que además de devolver las acciones, mis padres también renunciarían a cualquier y todas las posiciones o reclamos de participación con el negocio, y que firmarían un documento prohibiéndoles contactarme nunca más.
Catherine llamó de vuelta 1 hora después para decir que habían aceptado todos los términos sin objeción. El acuerdo se ejecutó a la mañana siguiente, el lunes, en una sala de conferencias en el tribunal donde se suponía que comenzaría el juicio. Mis padres estaban allí con sus abogados. Yo estaba allí con Catherine a mi lado. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa grande, y ni una sola vez ninguno de nosotros hizo contacto visual. Los documentos se firmaron en un silencio frío y absoluto, sus firmas transfiriendo sus acciones fraudulentas de vuelta hacia mí. Mi firma en un acuerdo de no perseguir enjuiciamiento criminal. Las firmas de todos en un acuerdo de no divulgación. Y entonces todo terminó. Ellos salieron por una puerta, yo salí por otra, y no los he visto ni hablado con ellos desde ese día. El alivio fue abrumador, una sensación física de peso levantándose de mis hombros. Pero también lo fue el dolor profundo, porque aunque había ganado, aunque había recuperado mi negocio, había perdido a mis padres. O más bien, había perdido la ilusión de padres que había creído que existían. Tuve que llorar no solo por la relación que una vez tuve con ellos, sino por la relación que siempre pensé que habíamos tenido, que ahora entendía nunca había existido realmente en absoluto. Las consecuencias de todo esto han sido complicadas y continuas hasta el día de hoy. Recuperar el negocio fue solo el comienzo de la reconstrucción. Tantos clientes se habían ido durante la batalla legal, tantos empleados habían encontrado otras posiciones, y la reputación de la compañía había sido dañada por la disputa muy pública. Tuve que esencialmente relanzar el negocio desde casi cero, trabajando el doble de duro que durante la fase de inicio, para probar que éramos estables, confiables, y no el desastre disfuncional que el litigio nos había hecho parecer. Financieramente, los honorarios legales habían devastado mis ahorros personales completamente. Incluso con el acuerdo requiriendo que mis padres reembolsaran algunos de mis costos legales, la cantidad no cubrió todo, y quedé con una deuda sustancial que tomó años pagar completamente. El negocio en sí mismo todavía era rentable, pero el impulso que habíamos estado construyendo se había ido, y tomó otros 3 años completos de trabajo incansable volver al nivel en el que habíamos estado antes de que todo se desmoronara. Emocionalmente, las cicatrices son incluso más profundas y permanentes. He estado en terapia consistentemente desde que esto sucedió, trabajando a través de la traición, los problemas de confianza, el duelo complicado de perder padres que resultaron ser algo monstruoso. He tenido que recalibrar completamente mi comprensión de las relaciones humanas, aprendiendo a confiar en las personas nuevamente mientras también mantengo límites apropiados y protecciones necesarias. Es un proceso continuo, y honestamente, no estoy segura de que alguna vez sane completamente de lo que me hicieron, pero estoy sanando gradualmente. He construido un nuevo sistema de apoyo de amigos que permanecieron a mi lado durante lo peor. Empleados que permanecieron leales incluso cuando las cosas se veían más sombrías, y una pareja romántica que conocí después de que todo esto terminara y que ha sido increíblemente paciente con mi equipaje emocional y mis luchas. He aprendido a reconocer señales de alerta en relaciones y tratos comerciales. Me he vuelto mucho más cuidadosa sobre protecciones legales y documentación exhaustiva, y he aprendido que a veces las personas que más nos lastiman son aquellas de quienes nunca esperamos ser lastimados en absoluto. El negocio hoy está prosperando nuevamente, incluso más fuerte que antes en muchos aspectos, porque me he rodeado de personas que genuinamente me apoyan y comparten mi visión. Hemos implementado nuevos sistemas, nuevas salvaguardas y una cultura de transparencia que asegura que algo como esto nunca podría suceder nuevamente. Cada documento es revisado por múltiples personas. Cada decisión importante está documentada y verificada, y me he educado extensamente sobre derecho comercial, estructura corporativa y protecciones financieras para que nunca más sea vulnerable a este tipo de manipulación. En cuanto a mis padres, honestamente no sé qué ha sido de ellos. El acuerdo de no divulgación me impide discutir los detalles específicos públicamente, y he elegido compartir esta historia de una manera que protege ciertos detalles identificativos, mientras aún transmite la verdad de lo que sucedió. Sé que se mudaron a otro estado poco después del acuerdo, posiblemente para escapar de los susurros y el juicio de personas en nuestra comunidad que sabían lo que había sucedido. Sé que otros miembros de la familia, mis familiares extendidos, en gran medida se pusieron de mi lado una vez que emergieron los detalles, y muchos de ellos cortaron contacto con mis padres también. Pero más allá de eso, no sé y no quiero saber. Tomaron sus decisiones,
vivieron con las consecuencias, y mi enfoque ha estado completamente en avanzar en lugar de mirar hacia atrás constantemente. Comparto esta historia contigo hoy, todos estos años después, porque creo que es importante que las personas entiendan varias cosas fundamentales. Primero, que la traición puede venir de cualquier lugar, de cualquier persona, incluso de las personas que se supone deben amarte más. No puedes vivir tu vida en sospecha constante, pero debes confiar en tus instintos cuando algo se siente mal, incluso si no puedes articular exactamente por qué. Segundo, que hay personas por ahí, abogados como Catherine, amigos como Marcus, que se pondrán de tu lado cuando las cosas se desmoronen. Encontrar a esas personas y aferrarse a ellas es absolutamente crucial. Tercero, que luchar contra la injusticia es posible, incluso cuando parece completamente sin esperanza. Hubo tantos momentos cuando pensé que había perdido, cuando estaba segura de que mis padres saldrían impunes con lo que habían hecho, pero la persistencia y la ayuda correcta hicieron toda la diferencia. Y finalmente, que la recuperación es posible. La persona que soy ahora es diferente de la persona que era antes de que todo esto sucediera. Soy más cautelosa, más protegida, y llevo cicatrices que nunca se desvanecerán completamente. Pero también soy más fuerte, más sabia, y más profundamente agradecida del valor de la bondad genuina y la lealtad. He aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por quién permanece a tu lado cuando todo se está desmoronando. He aprendido que el éxito no se trata solo de construir algo, sino de protegerlo, y luchar por ello cuando sea necesario. Y he aprendido que a veces la mayor victoria es simplemente sobrevivir, reconstruir, y negarse a dejar que las personas que te lastimaron definan en quién te conviertes. Así que quiero preguntarte, ¿alguna vez has tenido que luchar por algo que era legítimamente tuyo? ¿Alguna vez has sido traicionado por alguien en quien confiabas completamente? ¿Has aprendido lecciones dolorosas sobre protegerte a ti mismo y tu trabajo? Quiero escuchar tus historias en los comentarios aquí abajo, porque sé que no estoy sola en haber experimentado algo como esto, y hay poder en compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente. Si esta historia resonó contigo, si tocó algo en tu corazón o te recordó tus propias luchas, por favor deja un like en este video. Tu participación ayuda a este canal a alcanzar más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje, que podrían estar pasando por sus propias batallas y necesitar saber que no están solos. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a Yo lo viví para más historias como esta, experiencias reales de personas reales sobre los desafíos que enfrentamos y cómo los superamos. Estas historias importan, tus historias importan, y al compartirlas, al escucharnos unos a otros, creamos una comunidad de personas que entienden que la vida es complicada, dolorosa, hermosa, y vale la pena luchar por ella. Presiona esa campanita de notificaciones para no perderte videos futuros, porque puedo prometerte que vienen más historias poderosas, más lecciones aprendidas a través de la lucha, y más evidencia de que sin importar qué tan oscuras se pongan las cosas, siempre hay un camino hacia adelante. Gracias por escuchar mi historia, por estar aquí conmigo y por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima vez, recuerda que eres más fuerte de lo que sabes, más valiente de lo que crees, y mereces luchar por lo que es legítimamente tuyo. Cuídense mucho allá afuera.